Bien, pues hemos llegado a la epístola de Pablo a los Filipenses, otra carta escrita en el tiempo que estuvo en prisión en Roma. La primera vez que estuvo en prisión, o mejor dicho, bajo arresto domiciliario. Miremos ahora el mapa para localizar Filipos. Está aquí arriba. Es la primera ciudad en la que Pablo plantó una iglesia, la cual llamó Colonia del Cielo. Y eso es muy importante para Filipos. Pero ahí está, en la Vía Ignacia, la principal vía de este a oeste del Imperio Romano en la ruta principal. Y él desembarcó en el puerto de Neápolis, llegado de Troas, pero no paró allí porque su estrategia no era el ir a todos los pueblos, sino ir a la ciudad más importante en el área. Y en un momento veremos por qué Filipos era una ciudad tan crucial. Bueno, mejor déjenme decírselo ahora. Hay una cadena montañosa que recorre el norte de Grecia, justamente aquí. Y en realidad, hay solo un paso a lo largo de esta cadena que va de este a oeste y se trata de Filipos. Y así la carretera principal se encuentra al sur de estas montañas. Pero en Filipos hay una carretera que las atraviesa y se dirige hacia el resto de Europa. Y es por eso que esta era la ciudad clave y esa es la razón de que fuera tan importante a lo largo de la historia. Descubriremos que muchas batallas se libraron en Filipos y por ese paso entre las montañas entre Europa al norte y Grecia. Empecemos por concentrarnos en la ciudad en sí misma, o lo que de ella queda porque está en ruinas hoy en día. Hay una ciudad moderna, pero se encuentra bastante apartada de la antigua. Aquí está, con esas montañas en la distancia. Hace tan solo unos años que un arqueólogo encontró una tumba aquí que estaba llena de los más increíbles tesoros de oro. Más importante que esta solo es la Tutankamón en Egipto, y estoy seguro de que todos han escuchado hablar de Tutankamón, pero de esta tumba probablemente no tengan conocimiento porque ha quedado ensombrecida por el descubrimiento en Egipto. Pues bien, es la segunda en importancia y estaba llena de tesoros de oro. Era una tumba de un rey, y el rey resultó ser Filipo, de quien recibió el nombre de la ciudad. Filipo fue rey de Macedonia, la parte norte de Grecia, y tuvo un hijo del cual esperaba mucho. Y ese hijo se llamaba Alejandro. Alejandro Magno, quien conquistaría el mundo conocido por aquel entonces a la edad de 31 años y después moriría. Así que este era Filipo, padre de Alejandro Magno, y fue su tumba que fue descubierta, y en aquellos montes hay oro y plata. Es una zona minera muy rica y es de donde consiguieron todo el oro para su tumba. Hace 2000 años era una ciudad grande y próspera en este hermoso paraje. Como pueden ver, y Filipo levantó su capital aquí. Algunas de las batallas decisivas a lo largo de la historia que se llevaron a cabo, se lucharon aquí en este paso, en las montañas, fueron, por ejemplo, en el 168 a.C., cuando los romanos conquistaron la ciudad, o en el 42, cuando Marco Antonio venció a Brutus y Cassius, y más tarde en el 31 a.C., justo antes de que llegara Jesús, Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados y así terminó su historia. Así pues, muchas cosas ocurrieron aquí y fue un campo de batalla que se transformó en colonia romana, y el emperador Augusto le dio el pomposo nombre de Colonia Julia Augusta Filipensis. Consiguió añadir su nombre, Augusto, junto al de Filipo, pero la gente la llamaba Filipos para cortar. Era una mini metrópolis y se le dio los mismos derechos que si se encontrase en tierra italiana. Y así se animaba a los romanos a ir y a sentarse y colonizar. Y así tener un pedacito de Roma aquí, donde se podía disfrutar de los mismos privilegios y derechos que si se hubiesen quedado en Roma. Bien, pues alguien mucho más importante que el emperador romano tenía esta ciudad en su punto de mira, y ese era Dios mismo. Dios quería esta ciudad y quería que esa ciudad fuera una colonia del cielo. Era estratégica, era la puerta de Europa, y por ello Dios trajo a uno de sus siervos, Pablo, para comenzar una colonia. Pero debía ser una colonia del cielo. Esta colonia romana debía ser colonizada para Cristo. Recuerden que Pablo llegó aquí desde Galacia. Pablo estaba avanzando
trabajosamente hacia el oeste, pero no tan deprisa como Dios tenía pensado, y así vemos cómo Dios tiene más prisa que Pablo, y por ello el Espíritu Santo prohíbe a Pablo el ir a Atenas y a Asia, y le seguía conduciendo hacia el oeste, hasta que tiene el sueño y pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así Pablo en realidad no estaba trabajando lo suficientemente deprisa para Dios. Así que Dios le empujó y sin dejarle evangelizar el resto de la región le envió a Filipos, y por ello Pablo llama a la iglesia de Filipos una colonia del cielo y enfatiza ese aspecto de la ciudadanía porque era una colonia romana tan fuerte, y así es como llegó el evangelio a Europa. Pero comenzó de una forma muy insignificante. No había siquiera un solo hombre con quien Pablo pudiera comenzar. No había una sinagoga ahí. Todo era demasiado romano. Lo que sí había era un grupo de oración de mujeres. Usted probablemente sepa que en el judaísmo usted tiene que tener 10 hombres antes de poder tener una sinagoga, que es por lo que a Jesús le llamaban rabí, porque tenía 12 hombres y aun que tuviese uno no tan bueno, seguía teniendo 11. Así que se le llamaba rabí porque tenía una sinagoga. Sinagoga no es un edificio, es un grupo de hombres reuniéndose con un rabí. Así que no tenía 10 hombres, pero hasta que pudieran conseguir 10 hombres, podían tener un grupo de oración o célula. Y así pues tenían un grupo de oración de señoras que se reunía junto al río, y la mujer que lo lideraba era en realidad de Asia, no de Filipos, sino de Asia, y era una mujer de negocios, vendedora de púrpura, y tenía esclavos, tenía un hogar del que hacerse cargo. Por cierto, en la Biblia cuando se emplea la palabra casa o familia no quiere decir familia, sino que incluye esclavos y todo tipo de parientes, por lo cual es mucho más amplia que nuestra palabra familia. Así que este es el primer caso de bautismo familiar, cuando todos en la casa creían y eran bautizados juntos. Fue la casa de Lidia. El primer hombre que sepamos que se convirtió en Europa fue un carcelero, y él sería un esclavo a quien le había sido dado el trabajo de guardar la cárcel, un trabajo que no era considerado muy agradable. Así que Pablo predicó, como siempre hacía. Comenzó con judíos y gente temerosa de Dios, y encontró este pequeño grupo de mujeres junto al río. Así que ahí comenzó. Y eso es como llegó a Europa. La oposición no tardó en aparecer y vino de una forma poco usual. Mientras Pablo predicaba en las calles, una muchacha le seguía y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Usted puede pensar que eso era buena publicidad, pero no lo era. Y Pablo lo sabía y le desagradaba, y después de unos días supo que la muchacha estaba poseída. Era adivina y estaba siendo usada para ganancia por sus amos, por los hombres que eran sus dueños. Es muy interesante que los demonios pueden decir la verdad, pero no es bueno que el evangelio, o no es bueno para el evangelio cuando las personas equivocadas lo anuncian. Y Pablo liberó a la muchacha del espíritu y ella dejó de interrumpir sus reuniones. Pero por supuesto, ahora sus dueños habían perdido la esperanza de su ganancia, y ese fue el comienzo de los problemas. Donde quiera que Pablo iba había alboroto, no importa si entre los judíos o con personas que perdían ganancias, como los plateros de Éfeso, o ahora los dueños de esta muchacha. Así que no pasó mucho tiempo antes de que se encontrase en la cárcel, y es interesante que la acusación en esta ocasión fuera que era judío y que estaba difundiendo leyes en contra de las leyes de Roma, lo cual no estaba haciendo. Y es interesante que esta vez fueran acusaciones antisemíticas, cuando normalmente eran los judíos contando mentiras acerca de Pablo. Pues esta vez son los gentiles diciendo que es judío y que está en contra de la ley romana. Otra vez es falso, pero acaba con ellos en la cárcel. Así que, ¿qué hacen en la cárcel? Cantar con todo su corazón y cantar himnos. Es tan típico de Pablo. Así que aquí está Pablo y Silas en la cárcel, en total oscuridad, a medianoche, y están alabando al Señor y teniendo una buena sesión de cánticos antiguos. Y entonces hubo un terremoto. Las paredes cayeron y la prisión entera quedó abierta al caer los muros, y todos los prisioneros podían haber escapado. Si lo hubieran hecho, el carcelero hubiera sido crucificado, y es por ello que estaba tan aterrorizado cuando ocurrió, y por ello gritó:
y no creo que supiese lo que estaba diciendo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Salvo de qué? ¿Salvo de crucifixión? No sabemos lo que quería decir exactamente cuando lo dijo, pero la respuesta de Pablo fue muy rápida. Dijo, tienes que conocer a Jesús. Y después la historia está muy resumida en los hechos, pero Pablo le predicó durante horas a lo largo de la noche y también a su casa, a todos sus esclavos también. No sabemos si el carcelero o Lidia estaban casados, pero tenían su casa. Y así Pablo pasó la noche predicando a todos sus esclavos y entonces, cuando estuvieron listos, fueron todos bautizados en agua. Y la iglesia estaba creciendo ahora. Pero entonces Pablo usó sus privilegios de ciudadano romano. Podía usted hacerlo en Filipos, eran ahí muy importantes estos privilegios. Y Pablo dijo, fui echado en la cárcel sin un juicio previo y eso va en contra de la ley romana. Y le rogaron que abandonaran la ciudad y él dijo, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos de la cárcel y cuando me acompañen fuera de la ciudad, entonces lo haré. Y esta pequeña procesión fue, y los principales de la ciudad llegaron y le acompañaron fuera. Así que solo estuvo ahí por un periodo muy corto, un asunto de unos días o semanas a lo sumo, y aún así dejó tras de sí la primera colonia del cielo en Europa. Increíble, qué misionero era. Así que los filipenses respondieron al evangelio mejor que nadie en ningún otro lugar, y tenían menos problemas en su iglesia que las otras de las iglesias que el apóstol fundó. No solo eso, sino que estaban tan agradecidos a Pablo por traerles el evangelio que decidieron, y fueron la única iglesia que hizo esto, decidieron apoyar a Pablo económicamente. Pablo nunca pidió nada, pero ellos fueron la única iglesia que deseaba decir, queremos ayudarle a usted a ir y predicar el evangelio a otras personas. Y le apoyaron desde entonces. Y de hecho es una ofrenda de Filipos a Pablo en Roma lo que motiva esta epístola a los filipenses. Años después, Pablo fue arrestado en Jerusalén. Apeló al César, fue a Roma en cadenas y por 2 años esperó su juicio. Y fue durante esos 2 años que el doctor Lucas escribió los 2 volúmenes que serían su defensa en su juicio y que le darían la libertad. Pero antes del juicio, Pablo recibió 2 cosas de Filipos. Una fue una ofrenda económica porque, por supuesto, no estaba ganando plata. No estaba ganando dinero, estaba bajo arresto domiciliario. Literalmente dice en la carta, estoy en cadenas, y la palabra que emplea para cadena significa una cadena corta, de alrededor de 1 metro, en el extremo opuesto de la cual hay encadenado un soldado que es relevado cada 8 horas. ¿Le gustaría estar encadenado a alguien que habla en lenguas más que todos los corintios juntos? No tenían más remedio que convertirse, y uno a uno los soldados se convertían hasta que los de la casa de César recibieron el evangelio. Por eso eso es otra parte, esa es otra parte de la historia. Así que dice, estoy en cadenas, encadenado a un soldado, pero estaba en una casa alquilada, y en ese sentido tenía bastante libertad, porque podía recibir visitas. Y un día un hombre llegó de Filipos. Vino todo el camino desde Filipos con una bolsa con dinero para ayudarle a comer durante el tiempo que esperaba el juicio. Pero el hombre no trajo solo la bolsa, sino que se trajo a sí mismo. Y su nombre era Epafrodito. Y dijo, me enviaron de Filipos para cocinar sus almuerzos y cuidar de su casa, para ser su mayordomo. Qué hermoso es eso. La gente de Filipos se dijeron, tan pronto como escucharon que Pablo estaba prisionero esperando juicio, ¿cómo podemos ayudarle? Bien, pues no tendrá plata ahora, no tendrá dinero, así que le enviaremos algo y estará solo en la casa. Y bueno, estamos seguros de que no es un buen cocinero, así que le enviaremos a alguien que le cuide y sea su mayordomo. Ahora, es muy interesante que Epafrodito, enviado todo el camino desde Filipos a Roma para ser el mayordomo de Pablo, es llamado un apóstol. Un apóstol. Ahora, he mencionado que, porque la palabra apóstol es una palabra muy flexible, significa literalmente un enviado, del verbo griego apóstolo, yo envío, y un apóstol es alguien enviado de A a B para hacer algo. Hay 5 clases de apóstoles en el Nuevo Testamento. Jesús es llamado un apóstol porque Dios le envió del cielo a la tierra a salvarnos.
Así que es el apóstol principal y ese es su título. Él dijo, el Padre me envió. Y es interesante que Jesús mismo no comenzó su obra hasta que se unió a otra persona que había sido enviada a estar con él. El apostolado aparece siempre de dúos a lo largo del Nuevo Testamento hasta que llegamos a Epafrodito. Y Jesús no comenzó hasta que el Espíritu Santo le fue enviado. Y entonces comenzó. Y cuando Jesús enviaba a alguien después de esto, siempre lo hacía de dos en dos. ¿No es esto interesante? Tengan cuidado cuando vean a un apóstol solo. Siempre busquen dos de ellos. La segunda clase de apóstoles son los 12 que fueron testigos de la resurrección de Jesús y que fueron enviados al mundo a ser testigos de esa resurrección, y su marca distintiva era que habían visto a Jesús antes y después de la resurrección. Le habían conocido antes de morir y le conocieron después de que resucitase. Y así podían jurar en una corte judicial que era la misma persona, y así podían ser testigos de esa resurrección. Pablo no podía hacerlo porque no conoció a Jesús antes de su muerte, pero fue llamado por el Jesús resucitado y ascendido en el camino a Damasco. Así que era un tercer tipo de apóstol. Es obvio entonces que ahora no hay apóstoles de la clase de los 12 porque nadie puede ser testigo de la resurrección en el sentido legal. Y Pablo era único, el último de todos, como hijo abortivo. No puede haber un apóstol como Pablo ahora porque Pablo podía ser un apóstol para escribir las Escrituras. Y hoy no hay ningún apóstol que pueda añadir nada a la Biblia. Así que esas son las tres clases que ya no existen. La cuarta categoría es la de Pablo, con su otro sombrero puesto, el de un misionero pionero enviado a plantar iglesias donde no las hay. Y hay muchos así que son llamados apóstoles en el Nuevo Testamento. Y hay muchos así hoy que son enviados por la iglesia a establecer nuevas colonias del cielo donde no las hay. Y siempre eran enviados de dos en dos al menos, a menudo en equipos más numerosos de hombres y mujeres, pero siempre había dos hombres en un equipo apostólico. Y aún hoy en día hay equipos apostólicos haciendo la misma cosa. Es interesante que la palabra enviar en latín es mito, mitere, donde encuentran sus raíces en nuestras palabras misionero y misil. El misionero es un misil balístico intercontinental lleno del poder, la dunamis del Evangelio, la dinamita del Evangelio. Por eso es lo que la palabra misil significa, enviado, la misma palabra que apóstol. Ahora bien, esta cuarta categoría, la de plantar iglesias, la de colonizar, esa aún perdura. No pueden añadir a las Escrituras, pero sí plantan iglesias. Pablo en un sentido llevaba puestos estos dos sombreros. Era un apóstol de revelación escribiendo las Sagradas Escrituras y era un apóstol que plantaba iglesias. Y con él había muchos otros como Bernabé y Silas, que eran también llamados apóstoles, y muchos más a los que no se nombra. La iglesia de Corinto tenía sus propios apóstoles, pero no conocemos sus nombres, y eran personas que eran enviadas a plantar nuevas iglesias. Así es como se expandía el Evangelio. Y finalmente tenemos la quinta categoría, Epafrodito, y esta abarca a aquellos que son enviados de cualquier lugar a cualquier otro lugar para hacer lo que sea. Así que es una categoría muy amplia. Y así Pablo escribe para agradecerles el dinero y por el apóstol Epafrodito, a quienes estuvieron o enviaron para cuidarle. De hecho, me acuerdo de que hace años teníamos un maravilloso mayordomo en Guildford, en el centro Milmouth, don Martín y su esposa. Y él era un carpintero genial, podía ensamblar cosas sin pegamento ni clavos y no había forma de desarmarlo. Un carpintero genial. Y así lo enviamos hasta Nazaret. Pensamos, si usted es carpintero, tenemos que enviarle a Nazaret. Y fue a Nazaret para ayudar a construir un hospital allí. Una nueva ala de un hospital, y fue allí durante 6 meses. No había viajado en avión antes, nunca había salido del país. Así que era la cosa más grande de su vida, ser nuestro apóstol, nuestro enviado de aquí a Nazaret para usar su habilidad en la carpintería. Menciono esto porque la palabra apóstol no viene a significar algo inalcanzable, una palabra especial, sino que quiere decir cualquier enviado de un lugar para hacer lo que sea. Y esta quinta categoría puede abarcar a alguien enviado desde Filipos para ejercer de mayordomo en Roma. Y esto le quita la emoción a esta palabra tan especial, apóstol, que parece que hay que decirla conteniendo la respiración.
Es cualquiera enviado de cualquier lugar a cualquier otro lugar para hacer cualquier cosa. Así pues, esta es ante todo una epístola de agradecimiento por las dos cosas enviadas desde Filipos: el dinero para comprar la comida y la persona para cocinarle y cuidarle. La tragedia, por supuesto, era que al llegar Epafrodito cayó muy enfermo, tanto que Pablo pensó que podría morir. Es algo muy interesante que las sanidades del Nuevo Testamento suelen estar asociadas con el evangelismo y no con sanar cristianos y así mantenerles en forma. Varios de los compañeros de Pablo y él mismo tenían problemas físicos que no fueron sanados. A Timoteo le aconsejó que tomara un poco de vino por causa de su estómago. Por supuesto, Pablo quería decir que se lo frotara. Y también abandonó a Trófimo cuando éste estaba enfermo. El ministerio de sanidad en el Nuevo Testamento no era para que los cristianos estuvieran sanos, sino para demostrar el evangelio durante la evangelización. Acabo de mencionar esto porque me temo que tendremos que pensar un poco que todo lo que tenemos que hacer es sanarnos los unos a los otros y mantener a los cristianos sanos, pero no, el demostrar el poder sanador de Dios es la demostración del reino cuando predicamos al inconverso. Y francamente, es mucho más fácil que se sanen inconversos que creyentes. No sé si usted ha descubierto eso, pero es verdad, y esta es la razón. Así que Pablo no sanó a Epafrodito y estuvo enfermo a punto de morir. La noticia se oyó en Filipos que el hombre que habían enviado estaba muy enfermo y a punto de morir. Y por lo tanto Pablo decidió que la mejor cosa era enviar a Epafrodito de vuelta a Filipos cuando comenzó a recuperarse. Y pensó que eso era lo mejor para aliviar la angustia de sus familiares. Y así la carta dice: le envío de vuelta a vosotros con esta carta de agradecimiento por el dinero recibido. Me entristece perderle. Ha sido un buen amigo y me ha ayudado mucho, pero estoy seguro de que estáis ansiosos por él y por ello le envío a casa. Pero gracias por haberle enviado. Así que básicamente es una carta de agradecimiento, la única que tenemos escrita de la mano de Pablo. Si escribió más, no lo sabemos. Si recibió más ayuda de otras iglesias, no lo sabemos, pero había esta unión especial entre él y los filipenses y ellos querían ayudarle lo más posible. Pues vayamos a la epístola, bastante diferente de todas las otras, puesto que no se concentra en problemas o crisis o necesidades, se concentra en la relación de Pablo con los filipenses y por lo tanto es como una pequeña ventana a esa relación. Así que no hay una emoción negativa fuerte, no hay tristeza ni enfado aquí, sino mucha emoción positiva, agradable, tierna, íntima, amigable. Y aquí de veras alcanzamos a conocer a Pablo como persona, como un amigo más que como un predicador o misionero. Y entrevemos la profundidad que había en la relación entre él y sus hijos espirituales. Hay algunos temas concretos, sus oraciones para su progreso, pero esa es la forma de comenzar una carta, de todas maneras, deseándoles bendiciones. Pero él no hizo eso, simplemente dijo: oro por vosotros, y sus oraciones por su progreso se encuentran allí, así como su gratitud por su generosidad. Un aspecto intrigante de esta carta es que él no parece saber cómo terminarla y repite varias veces: por lo demás, hermanos, por lo demás, por lo demás, por lo demás, como algunos predicadores que conozco. Alguna vez ha oído a un predicador decir mi punto final y sabe que aún le quedan 25 minutos antes de que concluya. Bien, pues hay muchos por lo demás en esta carta, pero literalmente es una epístola típica. Se acuerda de más cosas a medida que escribe. No ha escrito usted nunca a un amigo y no puede parar de decir: tengo que mencionar esto, y hay una cosa más. Es espontáneo y él intenta concluir diciendo por lo demás, pero entonces se encuentra de algo más que le quiere decir. Pero en todo esto, una palabra resalta bastante. Esa es la palabra koinonia, traducida en nuestras Biblias como comunión. Pero esta es una palabra que no hemos llegado a entender. Comunión o koinonia hace referencia a una relación muy profunda. Nosotros solemos decir: pasemos un tiempo de comunión tomando una taza de té después de la reunión. Como si una taza de té pudiera crear comunión. Crea a lo sumo un poco de amistad, pero comunión es mucho más que una taza de té. Koinonia es una palabra que era empleada para socios en un negocio, una sociedad, diríamos, de forma que si ese negocio fracasa, todos
Los que están involucrados se van a pique. Tienen comunión en el negocio, están atados los unos a los otros de manera que si uno se pierde, todos se pierden. Si uno sobrevive, sobreviven todos. O bueno, eso es comunión. O para darles una ilustración aún más sorprendente, en esos días como hoy nacían gemelos siameses en ocasiones. Por supuesto, en esos días no había esperanza para poder separarlos. Incluso la cirugía moderna no siempre funciona. Cuando gemelos siameses nacen, están unidos de tal forma que tienen el mismo flujo sanguíneo. Y esa es una de las dificultades al intentar separarles. Y cuando gemelos siameses nacían en el mundo antiguo, se decía que tenían koinonia en la sangre, lo cual quería decir que si uno moría, el otro también lo haría. Están tan unidos que lo que le pase a uno también le pasará al otro. Eso es koinonia. No es solo tomar una taza de té amigablemente o de café juntos en la iglesia después del culto. Es estar tan unidos que lo que le pase a uno le pase a la congregación, de forma que si alguno se regocija, todos se regocijan. Y si uno está triste, todos lo están. Eso es koinonia. Lo que le ocurre a uno les ocurre a todos los demás. Y Pablo continúa hablando de koinonia, nuestra comunión. Lo que les ocurre a ustedes me ocurre a mí. Lo que me ocurre a mí les ocurre a ustedes. Lo que me afecta a mí les afecta a ustedes. Tiene un significado muy fuerte. Demasiado fuerte. Pablo había sido su padre, pero ahora se define como su socio. También había problemas generales y concretos. Estaban teniendo problemas con dos mujeres en particular. Una de ellas se llamaba Evodia y la otra Sintique, o odia y sin paciencia. El caso eran dos señoras que causaban problemas y habían sido buenas colaboradoras de Pablo, y él se había beneficiado de ellas, pero ahora odia y sin paciencia estaban causando problemas, y él tiene un pequeño mensaje para ellas. Pero el problema más grande que tenían, y debió ser Epafrodito, que le informó de esto, el problema más grande era un sentimiento de falta de unidad. No era el tipo de falta de unidad de Corinto, donde estaban siguiendo a diferentes ministros o líderes. Era la falta de unidad que aparece cuando damos lugar al orgullo, cuando la gente siente que sus botas se les han quedado demasiado pequeñas, o cuando se empiezan a preocupar más por ellos mismos que por los otros. Esa era la raíz del problema. Cuando los miembros de una congregación comienzan a preocuparse más por sí mismos que por los demás, entonces aparece la tensión. Recuerdo a una anciana que una vez vino a mí en nuestra iglesia y dijo: «Oh, qué frustración, pastor». Y yo le pregunté por qué. Ella respondió: «Esta gente joven que llega a la iglesia, llega y parece que son llenos del Espíritu y comienzan a hablar en lenguas inmediatamente. Y yo he estado pidiendo ese don durante años y nunca lo recibí». Y yo le respondí: «Pero si lo recibió». Y ella preguntó: «¿Cuándo?». Y yo le dije: «Cuando ellos lo recibieron». Ella preguntó: «¿Qué quiere usted decir?». Y mi respuesta fue: «Bueno, cuando ellos lo recibieron, usted también lo recibió, porque aquí todos somos un cuerpo, y si un miembro se regocija, todos nos regocijamos. Y lo que recibe uno, todos lo recibimos. Y así, si ellos recibieron el don, entonces también usted lo recibió. Todos lo recibimos porque ellos lo recibieron». «Ah», dijo ella, «nunca me había parado a pensar así». Y le dije que fuese a casa y diera gracias al Señor porque ya había recibido ese don. Así que fue a casa, se arrodilló y dijo: «Gracias, Señor, porque recibimos ese don». Pero cuando lo dijo, no lo hizo en inglés. Y lo que le había tenido atada era el pensar: ellos lo recibieron y yo no. ¿Ven? Si un miembro del cuerpo lo recibe, todos lo reciben. Eso es koinonia. Es cuando comenzamos a pensar en nosotros como individuos en vez de como un cuerpo, que miembros los unos de los otros, que se puede dar lugar a la falta de unidad porque empezamos a hacer comparaciones. ¿Siguen mi argumento? Estoy hablando de algo profundo aquí. Cuando el cuerpo recibe algo, no importa quién lo recibe. Todos lo recibimos y no podemos regocijar, y nos podemos mejor regocijar en lo que otra persona recibió, porque algo fue añadido a nosotros y a nuestro cuerpo. Un don más fue dado al cuerpo cuando alguno recibió una bendición, ¿ven? Esa forma de pensar mantiene la unidad, pero el pensar: él lo recibió y yo no, eso va a dañarla. Y esto es lo que estaba ocurriendo en Filipos. Y Pablo tuvo que decir: cuando cada uno de ustedes esté más preocupado por otros que por sí mismo, entonces volverán a su unidad. En otras palabras, lo que está diciendo es que están ustedes más preocupados por mí que los unos por los otros, y eso puede ser fácil para nosotros. El cuidar más de un misionero en Tombuctú que, bueno, de la persona sentada junto a usted en la iglesia. Y ven lo que quiero decir: el cuidado, la koinonia, necesita ser compartida con todos aquellos que forman el cuerpo, no solo unos pocos.
Bueno, hay una palabra en esta epístola que me trae a este dibujo aquí, a mi izquierda. Y de seguro que han estado preguntándose quién es. Es un dibujo de Pablo, pero no del Pablo del que estamos hablando, sino de un hombre llamado Pablo Schneider, uno de mis héroes. Quiero contarles algo acerca de él porque es un hombre impresionante. ¿Por qué le he puesto aquí? Bueno, volvamos a la epístola de Pablo a los Filipenses. Aquí está, bajo arresto y perdiendo a Epafrodito, el hombre que le había estado cuidando, enfrentándose a un futuro solitario, enfrentándose a un juicio que podría saldarse con su muerte, y las palabras que más emplea en la epístola son gozo y regocijaos y gracias. No estoy solo contento, sino también doy gracias. ¿No es increíble? Le pregunté a alguien una vez cómo estaba y me respondió: estoy bien por encima de las circunstancias. Solo un cristiano podría hablar así, y por ello esta carta escrita en cadenas está llena de gozo y agradecimiento. Es por esta razón que he puesto aquí la fotografía de Pablo Schneider. En los años 30, Schneider era pastor en una iglesia en Berlín. Yo he ido a esa misma iglesia, donde su viuda aún se congrega, y está en el lado sur, cerca de Dahlem, en el lado sur de Berlín. Y Pablo Schneider, a los 30, predicó desde ese púlpito contra los males del fascismo y de Hitler. Y su congregación le rogó que no continuase hablando así, pero él no cesó. Y un día, a las 3 de la madrugada, que era la hora a la que la Gestapo siempre arrestaba a la gente, llegaron y se lo llevaron. Incluso todo el pueblo le rogaba que no hablara de esa manera. Bueno, entonces llegaron a las 3 de la mañana y se lo llevaron. Se despidió de su mujer. Nunca la volvería a ver, ni tampoco a su hijo de 2 años, ni al hijo en el útero de su esposa. Pero se lo llevaron sonriendo. Sonriendo. Le llevaron al campo de concentración de Dachau. Tengo aquí la descripción de lo que le hicieron, casi demasiado horrible para ser leído, pero le azotaron y finalmente le colgaron de sus muñecas y le dejaron que muriera de hambre, así. Después le pusieron en un ataúd y su esposa y familia fueron a llevárselo. Y les dijeron: fue el mejor prisionero que hemos tenido y murió de neumonía. Totalmente falso. Ese fue Pablo Schneider. Y tengo en casa sus cartas, las cuales escribió a su esposa desde el campo de concentración de Dachau. Y cuando las leo, las 2 palabras que se repiten son: estoy tan contento y tan agradecido al Señor. ¿Ven? Ese es otro Pablo, en versión moderna. El mismo espíritu de gozo y agradecimiento, y podría encontrar versiones incluso más modernas. Estoy seguro de que han escuchado o leído el caso de Meret Adebich en Irán, sentenciado a muerte 2 semanas atrás por cambiar su fe del Islam al cristianismo. Estuvo en prisión durante 9 años sin juicio. Y el caso fue hecho público aquí en Occidente cuando Bernard Levin escribió un magnífico artículo sobre él en el Times. Aquí tenemos la declaración que hizo, la cual algunos escuchamos hace 2 semanas. Una declaración que cuando finalmente fue sometido a juicio pudo hacerla delante de sus jueces. Estaba en juego su vida y comenzó con toda humildad diciendo: quiero expresar mi gratitud al juez de los cielos y de la tierra por esta preciosa oportunidad. Y prosiguió a presentar la defensa de su fe en Cristo. Dice: he sido acusado de apostasía bajo la ley islámica. Un apóstata es alguien que no cree en Dios, en los profetas o en la resurrección de los muertos. Nosotros, los cristianos, creemos en las 3. Me dicen: usted era musulmán y se convirtió en cristiano. No es cierto, por muchos años no tuve religión. La gente dice: usted es musulmán de nacimiento, y Dios dice: usted era cristiano desde el principio. Me dicen: vuelve, pero el abrazo del Dios vivo, ¿a dónde habría de volver? El Dios de Daniel, que protegió a sus compañeros en el horno de fuego, me ha protegido a mí durante 9 años en prisión. Y todas las calamidades nos han ayudado a bien y han sido ganancia, de tal manera que estoy lleno de gozo y agradecimiento hasta rebosar. Ahí están de nuevo, ¿ven? Estos son cristianos en la cárcel enfrentándose a la muerte. Gozo, agradecimiento. Increíble, ¿verdad?
Y esa es la epístola a los Filipenses, traducida a versión moderna. Es el mismo Espíritu de Dios que lo está haciendo. ¿Cómo podía enfrentarse a todo esto con gozo y agradecimiento? Primero porque vivía para Cristo y por esa razón no tenía nada que perder. Querido Meheret, él dice, la vida es para mí una oportunidad para servir a Cristo y la muerte es la mejor oportunidad de estar con Él. Y es por ello que estoy satisfecho con el hecho de estar en la cárcel para honrar su santo nombre. Pero estoy dispuesto a dar mi vida por mi Señor Jesús y así entrar en su reino antes. Sus últimas palabras a sus jueces. Que la sombra de la bondad de Dios y su mano de bendición y sanidad venga y esté sobre vosotros para siempre. Amén. Si usted vive para Cristo, el morir es ganancia, es beneficio. Tiene deseo de partir, pero está dispuesto a quedarse. Y le dice a los filipenses, ustedes están preocupados por mí. No, es al revés, yo estoy preocupado por ustedes, pero no estoy preocupado por mí en absoluto. Dice, estoy dispuesto a ser liberado y que ello resulte en beneficio de la obra, pero tengo deseo de partir. Saben, cuando mi querido David Watson describió que tenía cáncer, o descubrió que tenía cáncer, le escribí una carta, y él la menciona en su pequeño libro, No temas ningún mal. Y le dije, David, hay una diferencia entre estar dispuesto a partir para estar con el Señor y tener el deseo de quedarse. Y tener el deseo de partir, pero dispuesto a quedarse. Algunas veces entonces estuve hablando con él de esta forma. Esa es la posición bíblica y Pablo la tenía. Y él decía, estoy dispuesto a quedarme si soy necesario un poco más, pero tengo deseo de partir. No puede usted superar a un hombre así, ¿verdad que no? Y cuando usted vive para Cristo, el morir es ganancia. 38 veces se menciona a Jesús en esta pequeña epístola. 38 veces. Cristo, Cristo, Cristo. ¿Se acuerdan de lo que les dije de estar en Cristo en vez de Cristo estar en nosotros? Vean qué resultado más abultado. No menciona siquiera una vez en esta carta el Cristo está en mí. Pero 48 veces dice yo estoy en Cristo Jesús. 34 veces estoy en Cristo, 50 veces estoy en el Señor. Si usted suma todas esas menciones, son 132 veces que dice en esta frase, en Él. Allí es donde estaba. Esa era su dirección. Allí vivía. Bien, ahora tengo el tiempo justo. No hemos terminado con Filipenses, continuaremos en el próximo estudio, pero aún tengo tiempo para mencionar el tema del dinero. Al final de su epístola les da gracias por el dinero y dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Esa es una cosa muy interesante, cuidado. No tenía mucho dinero, pero dijo, estoy encantado con la ofrenda, pero no por mí, sino por vosotros, porque esto os hace ricos. Esa no es una forma común de agradecerle a alguien un regalo, ¿verdad? Les felicita por darlo, pero dijo, está bien. Y después dijo esta cosa increíble. A menudo cuando estoy enseñando a predicadores les examino en cuanto al asunto de citar pasajes fuera de contexto, lo cual los predicadores siempre hacen, especialmente ahora que tienen concordancias computerizadas, las cuales son un instrumento mortal. Encontramos muchas predicaciones sobre temas en particular hoy en día buscando todo tipo de pasajes y yo cito este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pregunto, ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué cosas puedo hacer en Cristo que me fortalece? Y se me dan todo tipo de respuestas: sanar, dar testimonio, orar y demás. Nadie menciona el dinero, pero dentro de su contexto esta afirmación es sobre dinero. ¿Y qué mensaje tiene para la iglesia de hoy? Está diciendo, puedo arreglármelas con cualquier salario que tenga, sea grande o pequeño. Si tengo mucho dinero, puedo arreglármelas en Cristo que me fortalece. Ahora, si tengo poco dinero, puedo arreglármelas en Cristo que me fortalece. Porque lo que no haría Pablo nunca sería caer en deudas económicas. Él lo califica como un pecado porque estar en deuda quiere decir el retener dinero que le pertenece a otra persona. Y eso es robar. Así que Pablo dice muy claramente que endeudarse es un pecado. Y recientemente en una iglesia le preguntamos a la congregación, ¿cuántos de ustedes están endeudados? Y más de 2/3 levantaron sus manos. Para Pablo,
El estar endeudado era un pecado porque es equivalente a robar, y no importa si tenía poca plata o mucha, nunca caía endeudado. Déjenme matizar que el tener una hipoteca no es estar endeudado, pero el atrasarse con los pagos sí lo es. Y por ese motivo Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Hay dos extremos opuestos en las Escrituras. Uno es codiciar y el otro es contentarse. Y Pablo dice en otro sitio, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y he aprendido a contentarme. Es impresionante porque Pablo nos da su testimonio en Romanos capítulo 7. Dice que el mandamiento que no pudo cumplir de los 10 mandamientos fue precisamente el 10º. No codiciarás. Porque Pablo era un fariseo típico, y a la debilidad de los fariseos es que les gustaba ganar dinero y eran a la vez ricos y religiosos. Jesús les dijo que no podían ser ambos, no podían vivir para ganar dinero y vivir para Dios. No se puede servir a Dios y a Mamón juntos. Los fariseos se rieron de él y dijeron, eso es solo porque usted es pobre. Pero Jesús sabía lo que estaba hablando, y este hombre codicioso, Pablo, un fariseo, un hombre que amaba el dinero y le gustaba ganarlo, dijo, he aprendido a contentarme. ¿Cuál piensan que es más fácil, el contentarse con mucho o el contentarse con poco? Piensen sobre esto. He descubierto que a menudo son los que más tienen los que están más insatisfechos, pero tampoco los pobres suelen estar satisfechos. Quieren más. Y este hombre bajo arresto escribe, me alegro de que me mandéis dinero porque eso os enriquece, pero yo he aprendido a contentarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros espiritualizamos el pasaje, ¿verdad? Pero el apóstol lo financializó. Y era una afirmación muy sencilla en la que dice, gracias por pensar en mí, pero yo he aprendido y no importa si hay mucho o poco, me contento. Es un hombre que está en paz consigo mismo. Un hombre con contentamiento, un hombre que puede decir desde lo profundo de su ser, gracias Señor, estoy agradecido por todo. Vamos a tomar un respiro aquí y continuaremos con Filipenses en el próximo estudio. Quiero llamar su atención a un pasaje muy poco usual justo en medio del libro de Filipenses. En la mayoría de las Biblias modernas este pasaje está impreso como poesía, en líneas cortas con espacios amplios entre ellas, en vez de en prosa, como una columna de un periódico. Y la verdad es que parece un poema de 6 versos con 3 líneas cada uno. Incluso en inglés suena poético. Es el pasaje más conocido de Filipenses y se suele leer a menudo en la iglesia. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ustedes han oído esto muchas veces, pero es un pasaje que ha sido objeto de mucha controversia y mucha discusión. Y la incógnita más importante es, por supuesto, ¿por qué está aquí? ¿Y por qué es distinta del resto? Trata 2 asuntos que están muy claros. Despojado, exaltado, abajo, arriba. Tiene un equilibrio muy bello, el poema, sobre Jesús, bajando hasta la cruz, y después yendo hacia arriba a lo más alto, vaciándose él mismo y Dios exaltándole. Pero habiendo dicho esto, ¿qué hace aquí? ¿Qué es lo que es en realidad? Algunos tratan este pasaje como un pasaje litúrgico. Dicen, Pablo está citando un himno que la iglesia primitiva cantaba y simplemente encajaba ahí. No tenemos evidencia de esto. Puede incluso ser que Pablo estaba componiendo un himno aquí. Pero cuando algo tocaba el corazón de Pablo profundamente, a menudo escribía poemas. Y el hebreo solía pensar en términos poéticos cuando su corazón era conmovido. Y a lo largo de toda la Biblia, la prosa es para comunicarnos a nosotros los pensamientos de Dios. Pero la poesía es para expresar sentimientos y todavía empleamos la poesía con ese propósito.
Habrá muchos poemas siendo escritos el 14 de febrero, el día de San Valentín. ¿Y por qué expresa la gente sus pensamientos en poesía en esas ocasiones, o por qué se llenan las tarjetas de cumpleaños de poemas? Es porque se busca el comunicarse de un corazón a otro. Y Pablo, cuando tenía algo realmente en su corazón, escribía poéticamente. Corintios 13 es poético. Bien, pues puede ser un himno que está citando o un himno que ha compuesto, o a lo mejor es que esto le conmueve el corazón. Pero la mayor controversia acerca de este pasaje es cuando se le trata como a un pasaje teológico, como si estuviera hablando sobre la naturaleza de Cristo. Y de este pasaje ha surgido toda una discusión sobre lo que se llama la teoría kenótica de Cristo. Me temo que he de mencionar esto porque todos los comentarios bíblicos lo hacen, así como todos los maestros. Este término surge de una palabra en este salmo, el verbo despojar, que en griego es kenosis. Se despojó. Y los académicos entonces debaten el grado hasta el cual se despojó de su divinidad al hacerse hombre. ¿Cuándo dejó ir? Y de aquí surge una teoría teológica muy peligrosa, que Jesús no era Dios al 100%. Cuando estaba en la tierra, quiero decir, que se despojó de parte de su divinidad para hacerse hombre. Bien, es obvio que se despojó de su gloria. Se despoja de su majestad naciendo para que el hombre no muera más. Cantamos en Navidad. Pero también se despojó de su omnipresencia. No podía estar ya en todas partes. Ahora que Jesús está en un cuerpo, solo puede estar en un lugar en cada momento. Esa es desde luego una limitación. También está claro que no lo sabía todo. Confesó que había cosas que no sabía. No conocía la fecha de su regreso, solo Dios sabía eso. A veces se sorprendió, lo cual quiere decir que no sabía lo que iba a ocurrir, y Dios sí lo sabe. Dejó atrás su omnipotencia, porque solo empezó a hacer milagros una vez que el Espíritu Santo vino sobre él. No hizo milagros como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, bautizado con el Espíritu Santo, lo cual nos da la esperanza de hacer esas cosas también, las cuales nosotros no podríamos hacer si Él las hubiera hecho como el Hijo de Dios. Así que no hay duda de que se despojó de muchos de sus privilegios y de sus poderes. Pero la clave aquí es que no por ello dejó de ser Dios. No pasó a ser 50% Dios o 75% Dios. Y no era 50% Dios y 50% humano, como algunas personas han malinterpretado. Bueno, sigue siendo 100% Dios y 100% humano. Era ambos plenamente. Las cosas de las que se despojó no fueron su naturaleza, sino sus privilegios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Esa es la razón de que tantas personas se hayan equivocado comentando este pasaje. Pero me temo que ha llevado a muchos teólogos a hablar de Jesús como menos que Dios cuando estaba en la tierra. No, la plenitud de la divinidad todavía estaba en él físicamente, incluso si dejó de lado algunos de sus privilegios. Si yo me despojo de la casa en la que vivo y del coche que conduzco y de muchos otros privilegios que tengo, eso no quiere decir que dejo de ser yo mismo. Yo he decidido despojarme de ellos. ¿Entienden? Siendo David Powson al 100%. Así que aunque se despojó de su igualdad con Dios, no se vació de Dios. Se despojó de su posición y de sus privilegios, pero no se vació de su divinidad, de su santidad. Solo menciono esto porque este pasaje ha causado mucho daño siendo interpretado de esta manera. Ha sido muy popular en la iglesia. En realidad, todo este pasaje no es ni litúrgico, que deba ser tratado como un himno, ni teológico, que deba ser tratado como un principio teológico. Es un pasaje ético, un pasaje moral. Es sobre la actitud y decisiones de Cristo. Usted puede conocer el carácter de un hombre por sus decisiones. Si usted le entrega a una persona muchos pasteles distintos,
Usted puede conocer inmediatamente algo acerca de esa persona por el pastel que escoja. Mi abuelo se ganó la reputación de que si se le presentaba una bandeja con fruta y había alguna dañada o podrida, siempre escogería esa, siempre. Y cuando alguien le preguntaba por qué siempre escogía la podrida, su respuesta era sencillamente porque si no otra persona la cogería. Bien, pues yo escuché eso de mi abuelo y eso me dice algo acerca de su carácter, ¿verdad? ¿No le sugiere algo? ¿Toma usted siempre la fruta podrida? ¿Ve lo que quiero decir? Las decisiones que una persona toma hablan acerca del tipo de persona que uno es. Y Pablo aquí está diciendo, miren las decisiones que tomó Jesús. Su primera decisión fue el hacerse hombre. Yo solía hablar a los niños diciéndoles así, miren los peces tropicales en la pecera, suponiendo que les viesen pelear y matarse entre ellos y supieran que usted podía salvarles haciéndose un pez o yendo a vivir en la pecera, sabiendo que seguramente le matarían. Pero no se preocupe, nosotros sacaríamos su cuerpo de la pecera y darle el beso de la vida de forma que volviese a la vida después de haber hecho todo eso por ello. Pero solo había un problema. No podríamos restaurarle a su estado previo. Tendría que permanecer como un pez el resto de su vida. De acuerdo, es una forma simple de decirlo, pero cuando usted considera que era igual a Dios y tenía toda la gloria en el cielo como el Hijo de Dios, y escogió ser hombre, sabiendo que moriría por venir aquí a intentar ayudarnos y sabiendo que incluso después de que Dios le resucitase de los muertos, iba a tener que seguir siendo un hombre para el resto de la eternidad, y todavía es como uno de nosotros, y siempre lo será. Una de las personas de la Trinidad siempre será un ser humano con nosotros. ¿Qué decisión? ¿Lo haría usted? Él lo hizo. Y su segunda elección la hizo al nacer. ¿Qué clase social escogería usted? Suponiendo que usted pudiera haber escogido a sus padres, suponiendo que pudiera haber escogido la casa en la que nacer y la clase social en la que nacer, ¿cuál escogería? Bueno, conocemos la respuesta. La mayoría de las respuestas escogen la mejor casa para la que puedan conseguir una hipoteca. Ahora sí, él escogió ser un esclavo. Decidió nacer al pie de la pirámide social y lavar los pies. Y después su decisión más importante fue a la edad de 33 años cuando decidió morir. Una muerte horrible, humillante y dolorosa, la peor que haya sido ideada por los seres humanos, la crucifixión, que tardaba de 2 a 7 días normalmente, y decidió morir a los 33 años. Ahora, ese es el tipo de mente que Jesús tenía. No el tipo de cerebro, el tipo de mente que tenía. La palabra quiere decir, tengo una buena mente para. Da a entender el carácter, lo que se quiere hacer. Y estas decisiones, dice Pablo, se corresponden a alguien digno de ser dado autoridad y poder, porque Dios busca gente a la que poder encomendar poder y autoridad. Y solo puede confiar en aquellos que no están interesados en su propio poder, o posición o riqueza. Y porque su hijo decidió ser pobre, aunque fuera rico de forma que otros pudieran hacerse ricos, y porque decidió morir cuando otros hubieran decidido vivir, y porque decidió ser un hombre como todos los demás, Dios dijo, puedo darle a esta persona toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, porque podía confiarle a él todo el control del universo, porque nunca haría nada por interés propio. Ahora, ese es el significado de este pasaje, y si usted lo estudia en su contexto, el contexto es, en vez de cada uno de ustedes mirar por lo suyo propio, cada uno de ustedes intentando ser el líder, cada uno queriendo estar en lo más alto, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que hizo este tipo de decisiones, menguar en vez de crecer. Y por ello Dios le puede confiar la autoridad. Eso es de lo que trata, no acerca de teología, no acerca de liturgia y cantar himnos. Este pequeño poema trata sobre ética, trata sobre la unidad principalmente. Pablo está diciendo que si tienen el sentir de Cristo tendrán unidad en su comunión y también les están dando el porqué de necesitar unidad.
Dice, deseo oír que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La falta de unidad es la forma más rápida para parar la influencia de la iglesia en la sociedad. Pero unidad dentro de la iglesia es la demostración más poderosa de un solo Dios y de un solo Cristo. Así que dice, haya pues en vosotros este sentir. No está diciendo imitad a Cristo. Está diciendo, haya en vosotros este sentir que ya tienen en Cristo. No quiere decir, este era el sentir de Cristo, así que sean como Cristo. Está diciendo, ya tienen el sentir de Cristo si están en Cristo. Por lo tanto, dejen que ese sentir se refleje en sus relaciones los unos con los otros. Es una cosa más profunda que simplemente imitar sus actos o actitud. Está diciendo, ya tienen este sentir, pero no están dejando que ese sentir tome el control de sus relaciones. Hallan ustedes este sentir que ya tienen en Él. Es una petición profunda y está seguida de inmediato por tanto, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que os ha transformado. Es una exhortación tremenda. Así pues, llegamos a la parte principal dedicada a la enseñanza en la epístola a los Filipenses. Y he intentado esquematizarla para mostrar cuáles son sus puntos más importantes. Desde el principio del capítulo 3 en adelante, inmediatamente después de este poema sobre Jesús, les exhorta a ponerlo en práctica. Déjenmelo explicarlo rápidamente. Primero dice que tiene una experiencia que deben explicar, o aplicar más bien. Han experimentado esto en Cristo. Su muerte, resurrección y exaltación lo han experimentado. Y por ello Dios ha producido en ustedes el querer como el hacer. Ustedes ocúpense de ello. Si usted ha experimentado a Cristo, entonces ocúpese de su salvación. En segundo lugar, nos ocupamos en esto buscando la justicia, pero hay dos tipos de justicia. Una es la suya propia, la otra es la suya. ¿Saben lo que más le cuesta a la gente entender? Es que debemos arrepentirnos tanto de nuestras buenas obras como de las malas. La mayoría piensa que el arrepentimiento es solo arrepentirse de las cosas malas, pero no lo es. Es arrepentirse de las cosas buenas que usted ha hecho. Si le hicieron sentirse bien sobre usted, si le hicieron sentirse bien sobre usted, si se dan cuenta, bueno, qué bueno soy. Esa es la razón de que sea tanto más fácil que se convierta a un pecador obvio que una persona religiosa y respetable. Ellos no son lo suficientemente malos y no se arrepienten de sus buenas obras. Pero Pablo dice, cuando considero mis actos de mi propia justicia, y aquí es muy, muy explícito, me considero como un niño que está mostrando el contenido de sus pañales y diciendo, mira lo que he hecho, Dios. Usa una palabra bastante mundana en el griego. En anglosajón dice, es una palabra bien fuerte para Dios. Cuando pienso en las cosas que he hecho, eso es lo que son para Dios. Y lo dejo todo porque lo tengo por basura. Usa palabra de excremento humano en griego. Dice, eso es lo que es, apesta, es sucio, incluso mis buenas obras. Dice, la justicia que quiero es la suya, no la mía propia. Así que hay una diferencia mayúscula entre la justicia de la gente, sus buenas obras, y tener la justicia de Cristo, su justicia. Así pues tenemos la justicia, una meta que alcanzar. No la nuestra propia, que suele estar basada en cómo nacimos, nuestra vida y nuestro trasfondo y educación, sino la suya, que está basada en morir, resucitar, en ser partícipes de sus padecimientos y de su resurrección. Esa es su justicia a nosotros, morir a nosotros mismos y resucitar a una vida nueva. Después hay una responsabilidad y un esfuerzo que debe hacerse, y hay mucho esfuerzo en la vida cristiana. No es solo cantar coros en la parada del bus hasta que éste llegue para llevarle al cielo, sino es hacer un esfuerzo para alcanzar la santidad, la perfección, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando sus fracasos y sus éxitos, olvidando todo eso y extendiéndome a lo que está delante, prosiguiendo la meta a niveles más altos, como han estado cantando hace un momento, peleando. Y Pablo dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo. Esa es la actitud correcta. Ese es el esfuerzo que debe hacerse hasta hacer aquello para lo cual fui también nacido. Hasta que usted logre hacer aquello para lo que Dios también le asió. Así que hay un esfuerzo que hacer olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante.
Una de las mejores cosas para esto es el tener modelos que seguir. Tengo una fila de libros acerca de la santidad en mis estantes, pero les diré que no he aprendido acerca de la santidad a través de esos libros, sino a través de las personas que conozco que han andado en el Señor. He aprendido mucho más observando a otras personas que leyendo todos los libros en mi estantería. Y creo que la mayoría de ustedes podría pensar en alguien en su vida, como un abuelo, un amigo o alguien que usted haya conocido que es una persona santa, que ciertamente es un imitador de Cristo y usted dice, quiero ser así. Y ellos no le sermonean. Simplemente estando con ellos usted siente que quiere ser mejor. ¿Saben lo que les digo? Por supuesto. El ejemplo máximo de esto es el estar con Jesús. Él no necesita decir nada para que usted diga, vaya, si soy pecador, Señor, aléjate de mí. Pero Él dijo, miren que no sigan el ejemplo de una persona mundana, sino de una persona que ha puesto su mira en las cosas de arriba. Dice que hay ambos tipos en la iglesia. Están aquellos cuyo Dios es su vientre, que están cavando su propia tumba en el cuchillo y tenedor. No le sigan a ellos, pongan la mira en las cosas de arriba. Ven cómo los modelos que escogen la gente como la que quieren ser son marcas tanto en nuestra vida. Y Él los exhorta, escojan a las personas adecuadas a las que seguir. Escojan a las apropiadas para seguir su ejemplo. Escojan a las adecuadas para decir, quiero ser como esa persona. Por último, hay un acontecimiento que debemos anhelar. Pablo dice, prosigo participando de sus padecimientos y su resurrección. ¿Por qué? ¿Para qué vale todo? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. De hecho, emplea la palabra entre 2 veces literalmente en el griego. En alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y el libro de Apocalipsis explica que porque dice que habrá 2 resurrecciones al final de la historia, y la primera es la resurrección de los justos, y la segunda es la resurrección de todos los demás para juicio, y hay un periodo bastante largo entre las dos. La primera es la resurrección fuera de entre los muertos, y la segunda es la resurrección de los demás muertos, y dice, quiero la primera resurrección, esa es mi meta. Mi meta es ser resucitado de los muertos cuando Jesús vuelva. Y usted se puede dar cuenta que esa es una meta por la que todavía está trabajando, todavía prosigue a ella. No dice, estoy destinado a ello porque tengo mi pasaje al cielo. No, dice, prosigo porque quiero estar en la primera resurrección. Una vez más, está el lado negativo. Esa pequeña advertencia la podría pasar por alto. Y cuando se da cuenta, usted resucita con los demás para el juicio. Nosotros proseguimos para la resurrección de entre los muertos. Y esa debería ser nuestra meta. Así que esa es una aplicación práctica de ello. Bueno, debo concluir Filipenses porque tenemos que estudiar Filemón. Y hay solo una cosa más que quiero decir. Lo que estamos queriendo decir, verán, es que tantas de las promesas en las Escrituras son condicionales, dependen de que nosotros nos ocupemos en ellas. Esa no es una cosa muy popular que decir, porque nos encanta tomar posesión de las promesas. No sé si recuerdan esas cajitas de chocolate llenas de rollitos, con promesas escritas en ellas, esos rollitos y promesitas en ellas, con un par de tweezers. ¿Las vieron alguna vez? Y todos los días usted sacaba un papelito, lo desdoblaba y eso le daba una promesa por la que vivir aquel día. Sin excepción, las promesas son tomadas sin las condiciones impuestas a ellas. Por ejemplo, aquí hay una promesa. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa hermosa, pero hay una condición implícita en esa promesa. La promesa es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. Y aquí yo estoy con vosotros siempre. La gente quiere ir. El he aquí, si el id, y por ello pierden el brillo. Si yo estoy dispuesto a ir y hacer discípulos a todas las naciones, entonces esa promesa es válida. He aquí yo estoy con vosotros siempre. Y muchas veces en mi ministerio, cuando alguien me dice que no siente la presencia del Señor con ellos, yo les digo, entonces vaya usted y convierta a alguien. Vaya y gane a alguien para el Señor. Y la recuperará inmediatamente. Porque la promesa de su presencia es condicional.
a que usted vaya y haga discípulos. Id y he aquí. Bien, pues hay una promesa aquí de que la paz de Cristo guardará nuestros corazones y pensamientos. Una promesa hermosa para terminar esta hermosa epístola. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento os guardará. Que usted tendrá paz. Dios guardará su corazón y sus pensamientos en paz, pero hay una condición. Y la condición es que usted controle sus pensamientos y que solo piense en todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro y todo lo verdadero. Usted controla sus pensamientos y la paz de Dios guardará esos pensamientos. ¿Lo entiende? Es tan importante que no intentemos tomar posesión de las promesas sin ocuparnos en ellas, sin aplicarlas, sin hacer nuestro poquito para asegurarnos de que la promesa sea válida, y a lo largo del Nuevo Testamento usted se puede concentrar tanto en las promesas que puede olvidarse de que constantemente se nos dice cómo tomar posesión de ellas, cómo responder a cada promesa. Así que dice, pensad en esto, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y habrá una armonía interna en usted que nada pueda quebrar. La gente dice, ¿cómo pueden estar tan tranquilos en esas circunstancias? Es porque su mente está bajo control. Bien, pasemos ahora a estudiar Filemón. Es una epístola bien corta, así que no necesitaremos dedicarle mucho tiempo, pero no por ello deja de ser una epístola muy hermosa. Solo ocupa una página del Nuevo Testamento. Saben, desafortunadamente las epístolas de Pablo han sido ordenadas de mala manera. Han sido ordenadas por el mismo principio que los profetas del Antiguo Testamento. La regla era que cuanto más largo fuera el libro, antes se le pondría en la Biblia, lo cual es una forma descabellada de ordenarlas, ¿verdad? Así que las epístolas de Pablo están organizadas en dos bloques. Sus epístolas a las iglesias y sus epístolas a individuos. Y dentro de estos dos bloques, el más largo se encuentra en primer lugar y el más corto en el último. Así que están todas fuera del orden correcto. Hemos estado estudiándolas en el orden correcto, ¿ven? Tesalonicenses vienen primero y la próxima sesión será sobre las epístolas pastorales, y Timoteo y Tito son las últimas. Y deberíamos leerlas en orden y estudiarlas en orden. Pero desafortunadamente alguien puso Romanos al principio de las epístolas a las iglesias, porque era larga y las últimas las cortas, y Tesalonicenses, y después entre las epístolas personales la corta Filemón está en el último lugar porque es tan corta. Pero es una muy importante pequeña epístola. Es la epístola más pequeña, sí, y es la única que es puramente acerca de un individuo, un esclavo fugado, y es claramente correspondencia privada. Las dos preguntas que hemos de hacernos son, número uno, ¿por qué fue escrita? La respuesta a esta es bastante obvia. La segunda es, ¿por qué Dios la puso en la Biblia si es una epístola privada sobre un individuo? Así que tenemos dos asuntos que estudiar, y es una pena que los libros pequeños del Nuevo Testamento tiendan a ser ignorados y marginados. Estudiaremos Judas más adelante. Ese es un ejemplo de libro marginado y tan solo ocupa una página. Y aquí tenemos una pequeña epístola escrita en una hoja de papiro. Podríamos decir una pequeña nota de Pablo a Filemón. La historia de trasfondo de la carta es bastante simple. Es un drama personal. Aquí tenemos a un esclavo que no es muy buen esclavo. Perezoso, rebelde, resentido, y con el tiempo decide escapar. Y un esclavo que huye debe ir a un sitio donde se pueda esconder. Y la elección obvia era ir a una gran ciudad, y cuanto más grande, mejor se podría esconder. Los adolescentes que escapan de sus hogares hoy en día van a Londres. Si usted quiere esconderse, irá a la gran ciudad. Y así pues, este esclavo fue a Roma sin sospechar lo que ahí le ocurriría. No sé cómo, pero conoció a un hombre encadenado, a un soldado romano llamado Pablo. Esto selló su destino. En esos días, el castigo normal para un esclavo que huía era la crucifixión. Pero si su amo era particularmente bueno, tomaría un hierro al rojo vivo con la letra F y le sellaría con ella en la frente. Efa de fugitilis o fugitivo. Y tendría que llevar esa marca el resto de sus días, lo cual, por supuesto, le traería muchos problemas. Eso era lo mejor que podía esperar. Lo peor era la crucifixión. Y aquí conoce a Pablo y se convierte, y a pesar de ser, o a pesar de que vino a Roma a esconderse, Pablo dice que debe volver a su amo. Saben, esto es muy interesante.
Pero mucha gente piensa que cuando usted se convierte y nace de nuevo en Cristo, puede escapar de su pasado. Pues no, puede usted ir y corregir su pasado. Demasiada gente piensa que cuando usted viene a Cristo puede olvidarse de su pasado, pero no puede hacer eso. Usted está llamado a corregir el pasado si puede. Esa es una parte muy importante de lo que nosotros llamamos arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a restitución, corregir el pasado. ¿Puede usted ir a la hipotecaria Halifax y decir, la persona que pidió esa hipoteca está muerta, ha sido crucificada con Cristo y Cristo ha pagado todas sus deudas en el Gólgota y soy libre, soy una nueva criatura? Usted no puede hacer eso. Tampoco puede escapar de un matrimonio o un divorcio porque se haya convertido. Es usted una nueva criatura, así que ahora puede usted sobrellevar esos compromisos como es debido y así corregirlos. Zaqueo, ¿recuerdan cómo Zaqueo no dijo a Cristo, Jesús, soy un hombre nuevo? De ahora en adelante no estafaré a nadie, seré justo de ahora en adelante. No dijo eso. Lo que dijo fue, voy a pagar a todos aquellos a quienes he estafado con intereses de tal manera que nadie sufra las consecuencias de mis pecados. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo no huyó de su pasado. Se enfrentó a él y lo corrigió. Conocí a un hombre que tan pronto como se convirtió fue y confesó un delito que nunca había sido descubierto a la policía y recibió la sentencia más leve del juez porque había confesado. Pasó 2 meses en la cárcel y cuando entró en la cárcel los prisioneros le preguntaron, ¿y usted por qué está aquí? Y él les dijo, por esto y esto. ¿Cómo descubrieron que lo hizo? Fui y se lo confesé. ¿Hiciste qué? Sí. ¿Por qué confesó usted? Es que ahora soy cristiano. Y así comenzó a atraer a otros prisioneros a Cristo, pero cuando sus 2 meses se cumplieron, tuvo que dejar a sus hijos espirituales. Así que fue a la policía y confesó otro crimen que había cometido. Y volvió y pagó por ese crimen y así les hizo el seguimiento de sus hijos espirituales. ¿Y saben lo que me dijo? Me dijo, soy el único evangelista en Gran Bretaña enteramente financiado por Su Majestad la Reina. Pero estaba corrigiendo su pasado. No estaba huyendo de él. Y el arrepentimiento incluye corregirlo y no huir de él. Así que Pablo dice, se da cuenta Onésimo, porque ese era su nombre, de que he de enviarle de vuelta. Pero por una coincidencia Dios debía tener en sus manos esta historia. Y su amo, su dueño, era un cristiano de Colosas. Y Pablo le dijo, le enviaré de vuelta con una carta para él explicándolo todo. Y así escribe esta hermosa epístola. Ahora, hay un detalle en la epístola que sirve para exponer todo el problema. Ese detalle es el nombre de Onésimo. ¿Saben lo que significa? Significa útil. Ese es el nombre que su dueño le había puesto. Ven aquí, útil. Pero Pablo dice, en otro tiempo te fue inútil, pero le envío ahora de vuelta como un esclavo útil. Es un hermoso juego de palabras con su nombre y dice, te lo devuelvo a enviar. Pero no solo útil, sino como más que eso, como hermano amado. Y dice, lo que te robó, ponlo en mi cuenta. Lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Le envío de vuelta. Podríamos estudiar esta historia desde muchos ángulos distintos. Desde una perspectiva personal se pone un poco sentimental en su defensa. Dice, estoy ya anciano y además prisionero. Así que se pone sentimental y cuenta algo parecido a una historia triste y es un documento muy humano. Filemón tenía una casa en la que se reunía la iglesia y su mujer e hijo también formaban parte de ella y Pablo dice, va a ser difícil para los tres. Para mí será difícil dejarle marchar puesto que he llegado a apreciarle. Es difícil para él el volver y será difícil para usted el aceptarle y perdonarle. Pero dice, hagamos todos lo difícil y así lo hizo. Esta, pues, es una historia personal, una epístola llena de afecto, llena de interés personal, pero puede también estudiarla desde una perspectiva social, estudiando el tema de la esclavitud. Pablo no intentó abolir la esclavitud, simplemente la rompió desde dentro, cambiando las relaciones y actitudes. Este hombre es un hermano ahora, no es parte de su propiedad, es un hermano amado en el Señor. ¿Sería esto lo que con el pasar de los siglos acabaría con la esclavitud? El tratar a los seres humanos como hermanos.
Hay dos formas en las que se puede luchar contra la maldad social. Se puede usar la fuerza y romperla, o se puede romper con amor desde adentro. Y Pablo escogió la segunda forma. No tengo tiempo de decir más, pero aquellos que piensan que Pablo justifica la esclavitud se equivocan. En la primera epístola a Timoteo, Pablo enumera a aquellos a los que Dios nunca aceptará en el cielo, e incluye a parricidas y matricidas, hijos que han asesinado a sus padres. Y después dice, traficantes de esclavos. Así que no crean a aquellos que dicen que el Nuevo Testamento no condena la esclavitud. Pablo sí lo hace, pero trata con ella de una forma distinta. Pero hay un aspecto espiritual de esta carta en el que quiero enfocarme antes de acabar. ¿Por qué está en su Biblia? Es una ilustración perfecta de nuestra salvación, porque usted es aquel esclavo. Usted huyó de Dios. Usted era inútil para Dios. Y alguien vino y pagó sus deudas y le presentó de nuevo a Dios como un siervo útil. Y Jesús hizo eso por usted. Y en este pequeño incidente usted tiene una ilustración perfecta de nuestra salvación. Usted huyó de Dios, era inútil para Dios. Y aún así Jesús le paró y le envió de nuevo a Dios para presentarle como un siervo útil. Todo esto lo podemos encontrar aquí en miniatura, pero al fin y al cabo hay un aspecto ético de la epístola y es este. Pablo simplemente está haciendo por ese esclavo lo que Jesús hizo por él, y el mensaje de la epístola es que aquello que Jesús hizo por usted, hágalo ahora por otros. Jesús pagó el precio y le rescató y le recicló y le envió de nuevo a servir al Padre. Ahora vaya usted y haga eso por otros. En otras palabras, nuestras relaciones con otros están condicionadas a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Entienden? Usted vaya, recicle a otras personas y envíelas de nuevo al Padre. Esté dispuesto a pagar el precio por ellos que Cristo pagó por usted. Pablo nos está mostrando aquí que su salvación personal en Cristo se convirtió en la forma en la que comenzó a vivir. Que todo lo que Cristo hizo por él ahora lo hacía por otros. Es un ejemplo precioso de ocuparse en su salvación. Querido Filemón, se lo envío de vuelta al viejo útil. Usted verá que ahora es verdaderamente útil. Eso es lo que Jesús le está diciendo al Padre sobre usted. Le encontrarás útil ahora, Padre. Útil de nuevo. Te lo envío de vuelta totalmente diferente. Es ahora un miembro de la familia. Amén. Amén.